transmitir? ¿Se habrán dado cuenta? Ah, ¿verdad que ibas a grabar? Perdón, tengo que aceptar la grabación. Este, bueno, se habrán dado cuenta que la convocatoria no fue muy numerosa, pero entusiasta, y eso me parece que es lo importante. Hay gente que efectivamente le interesa el asunto que vamos a tratar hoy en un nuevo ciclo de la biblioteca de Ardeva y Usán, titulado El autor y su libro. Este, esta oportunidad con el libro de Ricardo Abenburg, Diálogos sobre el masoquismo y la conciencia moral, editado este año 2004. Es un libro 24, 24, siempre, Dios mío. Yo siempre me borro este año, no sé por qué. Es terrible, siempre me como 20 años. Es un libro que, como lo indica, está en clave de diálogo entre varias personas, Jorge Galvarino, Julia Mengual, y también está Andrea Crosio, junto a Ricardo Abenburg, hace 20 años. ¿Cuánto fue? Entre el 20 y el 20. 24 años. Hace 24 años tuvieron este diálogo y recién lo editan ahora, Sí, conservando una tradición y espíritu que hoy se echa de menos. Digamos, en una época literaria donde pareciera que hay un culto al autor, acá el autor de alguna manera desaparece para significar un diálogo entre varios autores, podríamos decir, ¿no? Pensar críticamente, ¿no? Y discutir ciertas cosas, ¿no? Me parece que eso está bueno. Bueno, como saben, el autor falleció en el 2020, ¿no? ¿2020 fue? No, 21. 2021. Y bueno, pero nos honra la presencia dos de sus dialogantes en esa oportunidad, ¿no? Del maravilloso trabajo, ¿no? Nos acompaña Julia Bengual, licenciada en psicología, amiga y alumna de Ricardo Abenburg, y además miembro del grupo de lecturas freudianas, los queridos anacrónicos, ¿no? Además también está Jorge Galvarino, también licenciado. El editor. Desertor. Desertor del grupo. Claro, es miembro, ex miembro. Bueno, vamos a ver si lo podemos traer de vuelta. Amigo, muy amigo, bueno, ambos íntimos amigos de Ricardo, íntimos amigos de Ricardo, alumnos también. Sí, Mucho. en principio, Y editor del libro. en principio alumnos y después amigos. Claro. Empezó nuestra relación 1900, yo creo, en el 80. Vos antes, en el 80. Sí, yo lo conocí como supervisor. Fue supervisor, fue profesor y finalmente amigo íntimo, mi mejor amigo. Bien. Julia, parece que tú tenías algo para leer, para comentar. No sé si lo quieres leer o tal vez No, iba a comentar simplemente que, desplegar alguna idea. claro, me parecía que lo interesante del libro son dos cosas. Primero, mostrar cómo se compensaba con Ricardo, ¿no? Lo otro son los temas que se tratan, son temas, no diría, clásicos, que tienen que ver con el masoquismo moral, la conciencia moral, el sentimiento de culpa inconsciente, todos temas muy, muy queridos por Ricardo. Y la ética. Y con respecto a la ética, sí, me gustaría leer algo que está en la página 188 del libro, que dice: en cuanto a la ética ligada a la inhibición de la agresión, que lo lea. De lograr la paz es que haya una fuerza superior a nosotros. Y Weber dice que el gobierno es el monopolio legítimo de la fuerza. Dice Ricardo, la fuerza está, pero uno apunta a una ética sometida a un poder.
Ricardo decía que Freud nunca había pensado en una ética basada en el yo, sino guiada por el superyo. Y lo hace descender históricamente de una experiencia que a fuerza repetida se transforma en genéticamente transmitida. El padre de la horda se personifica en Dios y luego se hace. El sentimiento de culpa inconsciente se biologiza. La ética responde al premio y al castigo divinos. Y dice Ricardo, ¿por qué no un castigo basado en el bienestar de todos, un castigo de hombres hacia hombres, que al final es el principio? En este caso, en lugar de un bienestar personal, sería cuidar del bien común. Esto me pareció interesante como concepto de Ricardo y que, bueno, podemos ir arrancando y pensando y preguntando y charlando. ¿Sí? Hola, venir, esa es la tercera. Estaba atendiendo y se incomodaba. La tercera interlocutora y copensante del libro. Finalmente se terminó dando el círculo, digamos, ¿no? La forma perfecta. Bueno, te quería El final es el comienzo. Todo es una idea también. Es una idea que, pero el resultado está al principio. O sea, todo lo que empieza tiene un resultado y recomienza otra vez. Y yo mi vida iría en otro nivel. ¿En qué sentido? A otro nivel. Porque hubo todo un recorrido previo. Hubo todo un recorrido previo y al desarrollo sigue otro desarrollo. Pero en definitiva se va repitiendo todo el círculo. Así que acá estamos, volvemos a estar después de todo, después de 20 años, volvemos a estar, falta Ricardo. En algún momento estaremos ya lo vamos a averiguar. Por ahí nos encontramos en el purgatorio, ¿no? Como dice. En las estrellas, somos polvo de estrellas. ¿Qué decías? No, que no somos lo mismo. Podemos encontrar, porque esa es la idea de fusión del dialecto, Claro. que no se vuelve al mismo lugar, Claro. quizás ahí todo el tema. con una diferencia. Claro, Se vuelve, pero con una diferencia. Yo creo que lo que dice Julia de la ética y Ricardo es un tema centralísimo. Ahora, a mí me gustaría también, antes como para abrir el tema, también meter algunas cuestiones generales del libro. El libro se centra en un diálogo sobre el problema económico del masochismo de Freud. Y lo vamos viendo párrafo por párrafo. Todo el libro está numerado, o yo numeré los párrafos, y fuimos viendo uno por uno. Y abarca, se abre una multiplicidad de aspectos, ¿no? El que cita Julia Central. No me cabe duda, por eso el título es Diálogo sobre el masoquismo y la conciencia moral, por gran parte del diálogo. Pero se abren múltiples direcciones. Está todo el tema cómo se gira el principio del placer, el lugar que ocupa el principio del placer en la vida de una persona, lo que es la psicología previa a la instauración del superyo, es un aspecto que Ricardo le dio mucha importancia. La constitución del yo en las etapas previas a la represión. Freud, bueno, lo dice, yo y el ello para trabajar, basta considerar lo que ocurre con la represión y el inconsciente reprimido y punto. Pero se abre todo un panorama teórico y clínico. En el libro está muy mezclado. Freud era evidentemente clínico, pero también un gran teórico. En el libro, el reproche que le hace Ricardo, el reproche, en el sentido dice, está todo mezclado. Ahora a continuación dice, claro que él estaba pensando, él estaba tomando distintos aspectos
Entonces, uno de los temas es la importancia de lo clínico, pero también de lo metapsicológico. Cada uno tomará lo que le guste, quien le da preeminencia a lo clínico. A mi modo de ver, el libro es evidentemente metapsicológico, pero hay algunas consideraciones clínicas. Por ejemplo, él insiste que el masoquismo en la niñez, si aparece primero en un niño, eso es patológico. Él no está de acuerdo con Freud en que lo primero es el masoquismo primario. Él está de acuerdo con el tema de plantear tres ensayos y distintos en su destino. Bueno, no voy a decir más, simplemente quería abrir esto. Antes de lo teórico y lo clínico o lo clínico, quería centrarme en un aspecto histórico. Y quisiera que me contaran cómo es que hace 24 años le surgió la idea de escribir este texto. Entiendo que Platón, Hegel, está muy cargado de la filosofía, pero no sé si nos pueden contar un poco cómo surge la idea de estudiar este texto en particular y por qué surge esa idea de trabajar este texto. Andrea, también la preguntaba para ti, por supuesto. La verdad es que no sé por qué arrancamos este texto. Yo creo que a Ricardo le interesaba, justamente por algo que dijo Jorge, muchos de los desarrollos de Freud eran desordenados porque tenían que ver con que él estaba pensando justamente. Y una de las propuestas que hacía Ricardo para estudiantes que querían leer Freud con él era hacer un estudio cronológico de la obra de Freud. Nosotros la comenzamos cronológicamente a la obra de Freud muchos años antes de llegar a este texto, El problema económico del masoquismo. Y nosotros transitamos los textos previos juntos también. Veníamos ya estudiando. Y algo que quería también agregar, que estaba acordando ayer, el problema económico del masoquismo. Volvimos. Sí, en el caso mío, bueno, nosotros ya tenemos más de 10 años que estamos estudiando juntos. Se inició, nos conocimos mi relación con Ricardo era previa. Venía supervisando casos de psicosis con él hace ya un par de años. Y cuando dio este curso, bueno, yo entregué yo al curso y ahí nos pusimos. Así que finalmente ese curso que en ese momento tenía 50, 60 personas, habría. ¿Dónde era? En EPEC, Escuela de Psicología Clínica. Sí, era una multitud que había. Realmente. De verdad se juntaba mucha gente. Había muchísimo. Pero era en torno a Ricardo, digamos, era Ricardo el profesor. En torno a Ricardo. Y lo interesante es que si no había preguntas, no había Ricardo. Nos reuníamos primero con un ayudante, había 2 ayudantes. Había 3 grupos, cada uno de 20 personas. Y entonces, previo a las clases, nos reuníamos y leíamos el texto y lo discutíamos, y las coordinadoras hacían una síntesis y preparaban la pregunta. Cuando se reunía todo el grupo, y a la semana, de grupos, entonces cuando me preguntaba cómo preparar esto, pero nos hicieron varias preguntas. Tomé nota de eso, y traje preguntas. En algún sentido el espíritu abendiano va a estar presente, digamos. En el caso, Pero perdón, el ciclo se llama El autor y su libro. Y tal vez antes de introducirnos en el texto, ¿no? Podríamos
comentar alguna cosa que me parece muy piola, hablando del autor, ¿no? Que como no tenemos al autor presente, me parece interesante también hacer una reconstrucción del autor, no solo del texto, ¿no? Y dicen, ¿no? Que Ricardo no trabajaba si no había preguntas. Eso me Claro, parece interesante. no, ¿No? además había algo que a mí siempre me pareció extraordinario. Ricardo no era propietario de sus ideas. ¿Cómo así? Claro, no era propietario de sus ideas. Ricardo tomaba las ideas de cualquiera que le sirvieran a él para pensar. Era comunista en la cuestión de las ideas. Comunitario, era pongámosle que se puede decir una. Está bueno. cuidado con comunista, anarquista también. Ahora sí, está cerrado. Sí, él tomaba cosas, a veces nos sorprendíamos escuchando cosas que habíamos dicho nosotros y que le habían dado para pensar, y entonces lo devolvía. ¿Sí? No sentía que el conocimiento era de su propiedad. A él le servía el conocimiento para bucear en el alma humana, para conocer en profundidad, para tratar de conocer. O sea que la exigencia de preguntas no era para ser respondido. No, era una maravilla, le podías hacer una pregunta estúpida y la contestación iba a ser profunda. Entonces dicen, las preguntas, hay que hacer Sí. preguntas boludas. Sí, tal cual. Uno dice, no, esto es boludo. No, preguntaron que sea lo más boludo y buscamos ahí eso que parece lo más boludo, pero es lo más interesante. ¿Escuchás, Era José? profesor, en realidad era un maestro. Sí, claro. Era un maestro. Le digo que lo escuche a José, porque José siempre dice, lo que voy a preguntar es una tontera. Entonces digo, ¿escuchaste, José? Sí, 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 sí. yo en el Me libro, sentí identificado. o sea, antes estamos, digo, bueno, pero en definitiva, ¿qué es el complejo de castración, no? Yo digo, bueno, después de tantos años, y si ahora me preguntaran, bueno, voy a decir lo mismo, ¿qué es? No sé, Sí, la represión estaba. no, en eso Ricardo hablaba con todos, estaba en una mesa con un mozo, empezó a hablar con el mozo, y de repente fue el mozo terminaba haciendo terapia. No, es así. Como Freud, el ¿no? portero, hablaba con todo el mundo. Cuando una institución que hubo que se llamaba SAP, Sí. Existe. Existe todavía. no, SPS, perdón. SPS fue después. El SPS se llamó algunos grupos, por ejemplo, me acuerdo uno sobre el tema del lenguaje, el origen del lenguaje. Me apareció una gente que eran amigos de él o gente que él conocía. Nada que ver con el psicoanálisis. Bueno, preguntaba, intervenía, Ricardo, respondía. Era muy abierto y decía, el verdadero maestro, que no es el que interroga a los alumnos, es el alumno el que debe empezar sus preguntas. Igual que el paciente, uno no se mete con las cosas que el paciente no trae. Se puede haber cosas que uno ve, pero si el paciente no las trae, yo no las tomo. Si para él no es problema, Bueno, les quería preguntar acerca de eso. Ustedes mencionaron la palabra maestro, ¿no? Y les quería preguntar cómo era la relación maestro-alumno, pero particularmente centrada en la idea de la transmisión del psicoanálisis, que es un tema de discusión constante, ¿no? Bueno, ¿cómo se transmite el psicoanálisis finalmente? ¿No? Y para mí es importante porque pareciera que su transmisión y su propagación también ha generado transformaciones, ¿no? Parece que hay muchos psicoanálisis, ¿no? En ese sentido, ¿cómo era, por un lado, la relación maestro-alumno y cómo se transmitía el psicoanálisis? ¿Cómo Era lo par. vivenciaron ustedes? La relación era, desde él era par. Y él transmitía su conocimiento como yo que hacía análisis. Es decir, él era analista. Bueno, pero ahí hay una diferencia, ¿no? Porque en el análisis no hay par. No, me refiero. Pero viste, para eso me refiero, que hay como todo un tema entre. Eso también es un. Discutible, seguro. Es discutible. Bueno. Ok. Pero él no guiaba en algún punto. Se dejaba Él guiar por actuaba. la pregunta. Claro, y él actuaba, era de su forma de ser, de su forma de hablar, etcétera, de donde uno aprendía. Una experiencia cuerpo a cuerpo.
Y hablando de cuerpo a cuerpo, siempre se peleaba por no escindir, no dividir el cuerpo de la psique, ¿no? se Siempre peleaba por no dividir. abrochado biológicamente, siempre. Siempre. Y el lenguaje como puente maravilloso entre lo concreto, la capacidad de abstracción y de abrir el mundo. Era coherente, Totalmente. Sí, totalmente. ¿no? Totalmente. Vos, Andrea, ¿querés? Yo pensaba en relación a esto que decía Julia, yo creo que Ricardo como maestro tenía una capacidad que era generar estímulo de los demás, pero él esperaba que los otros estén estimulados para ser parte del grupo. Digamos, era difícil que hubiera estudiantes o digamos, alumnos de él que lo siguieran, que vinieran simplemente a esperar, recibir o a escuchar. Entonces, no se armaban grupos de ese modo, ¿no? Él, por eso lo que decía Julia era muy así, si no había preguntas, Ricardo no existía. Entonces, todos sabíamos que teníamos que generar pensamiento con él, si no, no había motor. Por eso me parece que sí que era una cuestión bastante simétrica en ese sentido, porque había una cosa permanente de ida y vuelta, y si nosotros no participábamos, no había Ricardo. Eso él lo conservó siempre, ¿no? Porque nosotros, yo creo que comencé en el año 92. No, vos Con él. comenzaste con él mucho antes en el P, que eran del 85, 86. Bueno, 88 cuando me recibí, Por ahí. estuve afuera, Claro. y hasta los últimos tiempos fueron cambiando las modalidades y las dinámicas grupales, pero siempre, integrantes, pero siempre se conservaba este estilo de, ¿no? La pregunta, el reflexionar en conjunto, si no, no había Ricardo. Por eso me parece una... Es interesante la idea de un maestro dispuesto a ser interrogado, ¿no? ¿Sí? Me parece interesante esa idea, de un maestro que se pone para ser interrogado. Yo lo que puedo contar es mi experiencia personal. Este, Para mí fue importantísimo, porque ese preguntar, yo empecé a supervisar con él, trabajaba en una clínica psiquiátrica, y la coordinadora del área de psicosis, en ese momento era coordinadora del área de niñez y adolescencia en la clínica psiquiátrica. Y la clínica también tenía un sector de ediciones, y había una persona que estaba a cargo de la parte de psicosis. Y esta supervisora, a su vez, propuso supervisar por Ricardo. Yo hasta ese momento no supervisaba por nadie, porque había probado diversas supervisiones y la verdad que no me decían nada. Finalmente decidí seguir mi propia inclinación, sin supervisiones. Y cuando lo conocí a Ricardo le dije, sí, ahí empezó una relación. Y las clases, en lo que respecta a las clases con él, para mí fue una terapia. Para mí las clases eran terapéuticas. Y particularmente mi relación con este texto fue muy importante. Porque yo lo digo en el prólogo, fue como ir al corazón un viaje al corazón de las tinieblas. Ya habíamos empezado de antes. Previo a esto habíamos visto Yo y el Ello, que es un texto sencísimo. Pero, o sea, ya teníamos todo el trabajo previo de la vuelta que le habíamos dado con el Yo y el Ello. Pero acá, meterse todo el tema de la moral, esto que dice Freud, que cuanto más estricto el superyo para cumplir su función, no tiene que estar contaminado por la libido. No lo dice en uno de los últimos, no lo dice en esta palabra, pero es el texto. O sea, si tiene libido, el superyo debe ser desprovisto de libido. Justo. Y entender toda una realidad que yo he vivido muy dura. La Argentina pasó por momentos durísimos. Entonces empezar a comprender realmente, por lo menos para mí, dónde estaba ubicado
Y todo esto fue, por supuesto, yo lo había dejado Vianel 6 años, 6 veces por semana. O sea, hice todo lo que había que hacer. Después dejé y seguí con mi autoanálisis. Pero fueron estas clases, esta fue una combinación, fue como un momento de futuro, con un pasado, de entenderlo y de entenderlo de otra manera. Y todo esto a través de la clase con Ricardo, y entender esto, y ahí sí vamos al tema que planteaba de la ética, que plantea cualquier Julia de entrada, cómo se rige la ética que rige el mundo. El imperativo categórico, todo debe ser de manera tal que tenga validez universal. Y aplicar esto, Ricardo dice, no, dice, está bien, este es el imperativo de Kant, pero los universales están contenidos en lo particular, y si viene Hegel dice esto, y poder en cada situación entender lo particular de la situación. Y esos valores aplicados en forma, si se aplicaran en la forma que Kant lo plantea, es lo más frío que hay, lo más destructivo. Esto debe ser así. ¿No? Bueno, veamos las circunstancias, cómo tratarlo, verlo. Y cómo esto se aplica a lo individual y a lo social. Bueno, pero en Kant había una búsqueda de un bien supremo, digamos, ¿no? Pero por supuesto. Marco, me gustaría que también puedan participar las personas si claro. tienen preguntas, ¿sí? Bueno, Porque creo que dijo cosas muy importantes y o tan... no, de todos modos, como lo había pensado, a formular un par de preguntas y luego abrirlo al público, a todos, digamos. Sí, pero me parece que dijo cosas muy centrales, yo lo dejaría pasar. Sí. Me gustaría, no sé si hay algún comentario que hacer ahora, para Hagamos así, desarrollar un poco. entonces, si surge alguna pregunta en algún tema en particular, en vez de dejarlo para el final, que es lo típico, lo que comúnmente se hace, abrámoslo inmediatamente, digamos, si alguien tiene algún no hagamos comentario que una hacer. exposición seguida Sí. porque la gente se va a salir del Sí. tema. Me parece que hagamos un conversatorio. Bueno, me parece que está bueno que si alguien tiene alguna idea, me parece que a ti te surgió una idea. No, yo estaba preocupada, yo quería saber si hay alguien en el grupo que quiera preguntar algo respecto de lo que acaban de decir Jorge y Julia, porque creo que surgieron algunas cosas importantes, como cuando hacemos la lectura en el área, Sí. ¿no? Si hay alguna pregunta que quieran formular o algún comentario, acá, los presentes o al grupo que está Bueno, participando. tengan eso presente. Si alguien quiere formular alguna pregunta, yo les cuento una cosa. A los que estamos conectados virtual, nos pasó que se corta en los puntos nodales. Siempre se está cortando en los momentos en que estamos más atentos a algún concepto, se corta el internet y después se retoma. Entonces estamos con una conexión. ¿Ha pasado mucho? Claro, justo cuando dijeron, bueno, la verdad de todas las cosas es esta, se cortó. Bueno, se van a quedar con la duda acerca de la verdad. Sí, también. Bueno, pero de todos modos, si tienen alguna pregunta ligada a eso, la pueden plantear también, ¿eh? Sí. ¿Qué fue lo que se dijo? Estamos con algunos temas de que se corta por momentos. Entonces estamos medio ida y vuelta. Ah, qué mal. Yo creo que sí. Sí, está muy bajo porque... Ponerle que a lo mejor hagan alguna pregunta en relación a lo que no escucharon. Claro. ¿Qué quedó pendiente? Sí. De todos modos, también pueden hacer, eso decía, ¿no? Hacer preguntas acerca de cosas que no hayan logrado escucharse bien. ¿Les parece? Dale. Vale. Yo quería hacerte una pregunta, porque cuando vos traes esto de que Freud dice que el superyo tiene que estar desprovisto de libido, ¿se escucha? Sí. 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 Jorge trajo una idea de Freud de que el superyo tiene que estar desprovisto de libido para cumplir su función. Es porque está considerando la idea del superyo como al máximo de la pulsión de muerte, podríamos decir. Acá no lo dice. Bueno, pero ustedes sí, lo discutieron mucho. En el Sol y en ellos lo dice. Es un cultivo casi puro de instinto de muerte. De instinto de muerte. Y al tratar la melancolía. Y en la melancolía. En la melancolía, claro.
Ahora, es el mandato categórico, Imperativo el el categórico. imperativo categórico de Kant, sería puro almácigo de muerte. A ver, Kant era un tipo que pensé que Ricardo lo amaba a Kant. Sí, Era sí, hablaba mucho de Kant. Sí. Kant era un tipo que pensaba y decía, bueno, el término filosófico vale planteárselo. Que Sí. rige la ética debe regirse por principios universales. Ahora, ¿qué aplicación hacemos? Nosotros, los psicoanalistas, ¿no? Claro. Digamos, ¿cómo lo manejamos? En el plano teórico. En el plano teórico lo toma Hegel y dice, sí, están los principios universales, pero lo universal está contenido lo particular, y en lo particular está contenido lo universal. Entonces, en cada situación es contemplar todo el contexto en que se desarrolla concretamente. Una situación, no se puede poner uno en condenar determinada situación, sino en entender. En todo caso, nuestra función es entender qué pasa. Me parece que eso es lo que hacía que uno sintiera cuando hablaba Ricardo que de algún modo estaba tocando algo de la historia de uno, ese particular. Claro. Porque yo lo conocí a Ricardo antes de que se fuera a Suecia, cuando él fue a dar clases en Paraguay, y me acuerdo que él dio el caso Dora. Mirá lo que me acuerdo, esto debe haber sido año 75, ¿eh? Y yo, ahí dije, yo tengo que estudiar psicoanálisis, porque la verdad es que cuando Ricardo hablaba, uno en algún lugar se sentía tocado respecto de lo que estaba exponiendo. No eran conceptos abstractos, por más de que estuviera hablando de la metapsicología, de la filosofía, ¿no? Por eso entiendo lo que debe haber sido la experiencia tuya de Que fuera terapéutico. que fuera terapéutico, ¿no? Que fuera una experiencia de análisis. No, para mí el estudio es terapéutico. Ah, bueno, sí. Pero esto lo fui aprendiendo con Ricardo. Para mí, los diálogos con Ricardo para mí eran impresionantes, no me dejaban pensando, fueron muy valiosos. O sea, vos me preguntabas esto de que la relación con los que se le acercaban, que no eran pacientes. Después tuve la oportunidad, después de poder hablar con algún paciente y era así, por lo que hablé con algunos pacientes de Ricardo, esa cercanía, al punto tal, por ejemplo, una persona me decía, se confundían los horarios, a veces no se acordaban los nombres, sí, pero yo me daba cuenta que estaba un poco oído, pero no importa, el estar cerca, el oírlo, la voz de él, me hacía sentir bien. Yo me daba cuenta que no estaba lúcido, estaba perdido cuando estábamos en la sesión, pero no importa. Yo estaba esperando el día de encontrarme con Ricardo. Este, era difícil porque tenía una beta muy cariñosa, pero oculta por toda. A veces uno veía la parte erudita de él y empezaba a hablar y hablaba en alemán, y entonces, y qué sé yo, parecía una cosa lejana. Pero cuando pasabas esa corteza, te encontrabas con un hombre muy tierno. También, que, bueno, pues, tenía una gran calidad. Venía a comer a casa. Bueno, en fin, A propósito de su erudición, digamos, a mí me llama la atención que al inicio del texto mencionan que trabajan con dos traducciones y el original en alemán, digamos, ¿no? Sí. En ese sentido, Ricardo era un erudito y le gustaba, digamos, comparar los textos, ¿no? Sí. Tenía sus propias ideas. ¿Cuáles creen ustedes que eran la mayor diferencia o la más fundamental que tenía Ricardo con Freud en este texto? A propósito del masoquismo, pero también sobre el bien y el mal, que me parece que es un tema que está en el texto presente constantemente, ¿no? El problema del bien y el mal, la ética, la moral. Sí, yo diría que, bueno, Freud va y viene, Freud va pensando, dice una cosa, dice otra. Y con respecto al super yo lo hace, de hecho. Y habla de un super yo más o menos amable cuando habla
Con esto Ricardo está absolutamente en contra. Para Ricardo el super yo era mortífero, siempre. Esa era una cuestión fuerte de disenso. Y lo otro es que también Freud oscila entre si la moral tiene que ser una moral impuesta, no piensa nunca en el yo como la posibilidad de pensar acuerdos conscientes. ¿Sí? Pareciera que la moral tiene que ser impuesta. Va y viene Freud también. Ricardo no iba y venía. Ricardo estaba seguro de que tenía que ser afuera de mucho trabajar, mucho estudiar, mucho levantar represiones, tenía finalmente que llegar en lo posible, aunque fuera utópico, a una moral humana. Porque el yo pudiera construir una ética. Exacto. Distingue bastante. Ahí ponía un poco del lado del super yo a la moral, como inamovible, y decía que un analista podía colaborar esto con un paciente trabajando para que el paciente pudiera construir su propia ética, ¿no? Una ética que tuviera que ver con una adjudicación consciente de parte del yo, que pudiera pensarla y entenderla, no solamente ¿Eso no nos lleva a un psicoanálisis más del yo? Yo recuerdo que vos repetís mucho la cosa de llegar a un acuerdo, pero ¿qué pasa entonces con lo inconsciente? Porque construir un acuerdo, llegar a un acuerdo con el paciente, ¿cuál es la A ver, diferencia? pero me parece que acá hay dos problemas. Uno es el acuerdo con el paciente y otro el acuerdo del paciente consigo mismo. Son dos tipos de acuerdos, podríamos decir. Y me parece que por un lado estaría más presente lo del acuerdo del paciente consigo mismo, o sea, de que se pueda poner de acuerdo sus valores con su propio yo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Por supuesto que el analista trabaja también para eso, ¿no? Pero creo que... Para que se ponga de acuerdo, trabaja para ver qué pasa en el desacuerdo. Los desacuerdos. Claro, qué pasa con los desacuerdos. desacuerdos. Porque creo que esto que traía vos de la controversia, me parece que también es un método analítico, digamos, el método de no solamente la controversia teórica, sino la controversia discursiva, ¿no? La controversia de las opiniones, ¿no? Y creo que en ese sentido, transmitía mucho el sentido de la controversia, que me parece interesante que vos lo trajiste, como parte de una enseñanza y parte de un análisis también, ¿no? De poner en juego que en última instancia no hay una idea única, digamos, ¿no? No hay una idea única, hay una controversia. Y quizás, como vos lo traías también, puesta en juego en muchos lugares, porque la necesidad de leer Freud con 3 libros implica una controversia, ¿no? Porque es la controversia que uno tiene cuando uno lee Freud entre Ballesteros, Amorortu y el original en alemán, ¿no? Entonces, hay una controversia en la traducción y es una controversia que lleva a cuestiones conceptuales, ¿no? Por eso yo decía que rescata la tradición del diálogo, porque no son solo ustedes 4 y Freud, sino también Echeverry. Hay muchas voces que se ponen en juego, ¿no? Me parece interesante la noción. 3 libros son 3 voces. Pero uno puede decir que es un solo libro, ¿no? Pero en realidad son muchas voces, ¿no? Bueno, pero decir que es un solo libro sería decir que hay un único lector. Claro. Entonces me parece que acá la idea es que cada uno lee a su manera. Cada uno lee a su manera. Claro, cada uno traduce a su manera. Cuando leemos, leemos Amorós, y aparece la fusión. Claro. Hay armas, pero se arma ese lío entre Amorós, Ballesteros y la que se Huerta, ¿no? Claro. ¿No? ¿Qué quiere decir? La noción de... Esa era la controversia también de Habermas entre función e instinto. Claro, ¿no? sí.
esa Que tenía dos famosa controversias, pulsión instinto y el super yo siempre malo. Y Echeverri hablando de pulsiones en los animales. Cosa insólita. Sí. Porque si vamos a hacer una distinción, eso sería. Claro. Claro, Había ¿Cómo lo traduce? hay una cuestión Por que. eso. Claro, Sí, ¿cómo lo traduce? exacto. ¿Cómo lo traduce? Perdón, ¿qué iba a decir? no, agregar, Bueno, Ballestero habla distinto. Sí, sí. Ballestero habla Sí, sí. distinto. de agregar a lo de decía Andrea y Julia de la ética, que es un tema central. Y yo creo que otra discrepancia fundamental es una que ustedes habrán oído, que es que la prohibición del insecto es la base de la cultura. Este es un punto fortísimo que cada vez que Ricardo lo decía, llamaba un despelote en todos lados. Sí. Este grupo de literaria freudiana, bueno, por todos los lugares que yo lo acompañé, cada vez que decía estas cosas, es un punto central. Él cuestionaba que, dice, la prohibición del incesto es el fundamento de la anticultura, no de la cultura. Hay una diferencia Claro, una diferencia. grande. Aunque decía que en el último libro, que se lo dijo Esquema del Psicoanálisis, él ahí dice que la cosa no está tan clara, dice Ricardo, ¿no? ¿Qué pensaba Freud? Pero tajantemente Freud nunca lo dice. La sensación que uno tiene leyendo a Freud es que el super yo provoca represión, hace daño, pero un poquito de super yo vendría bien. Y Ricardo dice super yo nada, porque surge, es el heredero del complejo de Edipo, y el complejo de Edipo ha sido la base de todo, de enormes desastres, no sé qué todo, de una serie del malestar cultural. Ese es un punto central. Y otro punto que yo creo es que Ricardo le da mucha toma del ciclo. No porque yo no lo hiciera, yo creo que él resalta es toda la parte psicológica, todo lo que hay en la formación del yo. O sea, hasta Freud se hablaba de ello, no es que no se hablara de inconsciente ni se hablara de yo. Pero decir que el yo existe la personalidad psíquica, que el yo es una parte de la personalidad psíquica, que hay un ello, que hay un super yo, que esto es fruto de una evolución. Ricardo le da, digamos, no es una diferencia con Freud, sino que enfatiza, yo diría que enfatiza todo lo que es la construcción del aparato psíquico previa a la aparición del complejo de Edipo. Si uno se pone del lado cliniano, me dice que la reflexión superflota del comienzo, bueno, esto no tiene sentido. Pero desde el lado que él toma, siguiendo a Freud, hay todo un desarrollo y él dice también, no lo dice acá, lo dice en otro lado, pero acá en algunas partes, bueno, se me confunde también. Hay toda una parte previa de que lo que es instintivo, lo que es reflejo, cómo aparece el yo de realidad primitivo, el yo de placer purificado, el yo de realidad definitivo, todo un desarrollo donde todavía no hay super yo. Esto también, yo noté que cuando uno expone esto me pasó a mí ponerlo, y que hubiera también resistencia, que aún hay gente que no es de la escuela kleiniana, que la represión está ya presente y que no. Y él dice, se forma, dice, aún el proceso primario es una forma de organización del pensamiento. Dice, Freud parte de que percepción y memoria se excluyen, pero después hay una interacción. Ahora, ¿cómo se va construyendo? En esa memoria está todo ese inconsciente, hay todo un inconsciente que no es un inconsciente reprimido, es un inconsciente que no tenemos los elementos verbales para recordarlo, pero que existe, y se va constituyendo una conciencia de la realidad a través de una percepción de todo el sistema primario. Antes de llegar al acceso a la palabra, el desarrollo del lenguaje, que es otro aspecto que también Ricardo le da enorme importancia a todo lo que es el desarrollo de la palabra. Que está en Freud, que no son diferencias con Freud, sino que él acentúa estos puntos, ¿no? Esto me parece importante, sí.
tomaron lo de la ética, lo de la fundamental esto de que la represión del complejo de Edipo es la anticultura, es el origen, el fundamento de la anticultura. Y otro aspecto que él considera que en la terapia es tan importante el análisis del individual como del contexto social, porque estamos en un contexto social. El psicoanálisis es tanto del proceso individual como del medio que se está desenvolviendo, el medio familiar y el medio social. Lo cual no significa de ninguna manera tomar una actitud partidaria, tiene que ser socialista, libertario, qué sé yo. Nada que ver con eso, lo aclaro. Porque esta fue una discusión que tuvo en su momento con Plataforma, qué sé yo. No, aclaro, lo toma desde el punto de vista que estamos inmersos en una cultura, que hay un malestar cultural y hay un bienestar cultural. Y bueno, cómo uno se ubica dentro de eso, y esto debe ser tomado en el análisis. Y de hecho yo creo que todos lo tomamos. Porque aparte, lo mismo Freud, yo no conozco en psicología de las masas que lo dice, toda psicología es psicología social, entonces, desde ese punto de vista, es tal. A mí me reinteresa eso que dijiste, Jorge, porque es cierto que muchas de las cosas que nosotros veíamos con Ricardo, él hacía hincapié en cuestiones que estaban en Freud. Se dejaban de lado esas lecturas freudianas, pero está en Freud y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del yo y que viene al previo, al Edipo, del super yo, para Ricardo es re importante, ¿no? Los antiguos yo, esto lo hemos estudiado un montón de veces, no era una interpretación de él, era el énfasis, ¿no? Era el énfasis que ponía. Sí, pero eso no es una diferencia, sí que enfatizaba. No, y alguien dijo que, no me acuerdo, alguien mencionó que él tomaba la escuela, creo que vos, la escuela de yo. No, yo dije que qué diferencia habría. Bueno, termina el plan. ¿Qué dice? Que cada escuela toma un aspecto. La escuela de yo, él en su libro El diálogo con los maestros, charla con todo, de la escuela de yo, los kleinianos, los lacanianos. Discute con todo. Discute con todo, ¿no? Cada uno toma un aspecto de Freud. Freud abarcaba todo. Después cada uno toma y desarrolla. Y está la idea de que hay una idea que es también hegeliana, que cada escuela no es que se opone a la anterior, son distintos desarrollos que deben ser, en su momento deben ser tomados, esto que tomamos, bueno, se va desarrollando, cada uno va desarrollando distintos aspectos. No es que sean antagónicos, son distintos, pero están contenidos en Freud. Quería volver al tema de la clínica y la ética, digamos, y tal vez rescatando probablemente una máxima tardía de Ricardo, que era la famosa que se joda el super yo, ¿no? Y a mí me parecía muy interesante la idea de que yo pueda construir una ética, pero también se corre el riesgo de que haya una respuesta maníaca, ¿no? Con esto de que se joda el super yo, sin explorar necesariamente los movimientos de la pulsión, ¿no? Y en ese sentido les quería preguntar por tal vez la vigencia, si ustedes creen que tiene vigencia el concepto de masoquismo y conciencia moral en la clínica contemporánea, y si no se puede dar precisamente con que se joda el super yo, una respuesta destructiva también, ¿no? Que puede tener consecuencias muy, muy graves si no se piensa y solo se utiliza como una excusa antimoral, podríamos ponerlo. Lo que pasa es que me parece que no queda claro, creo que el tema económico, el masoquismo, no lo deja tampoco claro. ¿Qué diferencia hay entre una ética y una moral? Porque Freud habla de la conciencia moral, la relaciona con la ética, pero no termina de quedar muy claro cómo es si es sinónimo, si es lo mismo pero un poquito distinto, y ese poquito distinto, ¿qué es ese poquito distinto? ¿No? Porque Freud habla fundamentalmente de la moral, y la moral, más el problema del
económico del masoquismo es una moral masoquista. Claro. Es una moral masoquista. Es una moral que responde, no habla tanto, me parece, del super yo en el problema económico del masoquismo, porque remite el problema del masoquismo a un problema económico más que dinámico, después se articula como dinámico, ¿no? Pero bueno, ahí hay un problema, que si uno quiere decir, si uno lo toma como sinónimo, está bien, ética y moral es lo mismo. Ahora, si uno quiere diferenciar ética de moral, esto es un trabajo, cómo se diferencia ética de moral, ¿cierto? Quizá el trabajo más importante de la controversia de Ricardo con Freud está en la diferencia entre el ideal del yo y el super yo. Ese es un problema muy interesante, que como se originan en el mismo momento, y eso lo dice Freud en el yo y el ello, es uno se origina en relación a las catexis y otro a la contracatexis. El super yo se origina en la contracatexis y el ideal del yo en la catexis. Ahí marca una diferencia y se marca una controversia. Y en ese sentido, cuando se joda el super yo, sería que se joda la contracatexis, digamos, ¿no? Porque es la que, bueno, ahí habría que volver al proyecto y ver el lugar de la contracatexis en la formación del yo. Pero me parece que son como dos líneas distintas, ¿no? La de la contracatexis, la de la catexis, y la del ideal del yo, la del super yo. Y la de la moral y la ética. Y la de la moral y la ética, ¿no? Es todo un entramado entre esta cuestión. Pero el problema económico del masoquismo es claro que la moral se asienta sobre un masoquismo, pero con un masoquismo que pasa por el periodo de lo que llama el masoquismo femenino. Paradójicamente, es el masoquismo de los hombres, el masoquismo femenino. Claro, Paradójicamente es el masoquismo de los hombres. Y quizás ahí tiene razón Freud, tiene razón Ricardo, porque podríamos decir que, bueno, con este tema de que la moral de la mujer es más liviana que la moral del hombre. Sí, la libertad de la mujer. Claro, bueno, cuéntenos ustedes. En ese punto tiene razón, porque los que más sufren el peso de la moral, en ese punto son los hombres. En ese sentido son más masoquistas los hombres que las mujeres. Las mujeres se liberan más rápidamente del esfuerzo. Y bueno, parece haber una categoría clínica para describirlo, ¿no? Pero la neurosis obsesiva precisamente se marca, ¿no? Por esa moral. Yo por eso les pregunto si no habrá Una cosa que quería por agregar un supuesto. poco a esto que usted estaba diciendo, porque que leí en unos párrafos cuando habla del masoquismo erógeno, masoquismo moral, masoquismo femenino. Ahí Ricardo marca que, y creo que fue por una pregunta tuya, que yo te iba a preguntar porque preguntaste, pero después me di cuenta que no te podía preguntar porque hace 24 años que preguntaste, así que Ya se lo olvidó. me salteo esa pregunta. Pero ahí Ricardo dice, y vos enfatizás, por eso me quedó muy grabado, que entonces de lo que se trata el masoquismo femenino se refiere a las fantasías que tiene el hombre respecto de la sexualidad. Y entonces femenina. ahí enumera castración, ser violado y ¿cuál era la Parir, claro. y París, ¿no? Claro. Y que se refiere a las fantasías en el varón respecto del masoquismo femenino, ¿no? Eso me pareció, que él lo ubicara ahí en la fantasía, me pareció muy interesante. Y justo al día siguiente que leí eso, una persona comentaba un material clínico de un paciente homosexual que tenía miedo de penetrar él porque tenía miedo de que se le parta el pene. Y yo, La eso castración. entra calcado
el énfasis que pone Ricardo respecto de la fantasía del masoquismo femenino. Ujú. Sí. Es muy interesante porque si uno lo lee así, piensa que está hablando de la mujer. No, está hablando del hombre. Lo que pasa es que ahí se juega un Bueno, poco algunos la hombres, no de facilidad. todos, ya, no, dejémoslo claro. No, Eso, Hay estas excepciones. hay hombres y hombres, digamos. Los hombres que lo padecen son un tipo, y los hombres que se liberan son chilenos, son los hombres que se liberan Los mexicanos son bien machos, ¿cierto? Nada pasa eso. ahí se sigue jugando esto de la fruta. Ahí está metido la actividad, facilidad, eso se le llama. Esto de facilidad de actividad, femenino pasivo. Estaba pensando, cuando vos hablabas del ideal y del super yo, decía en algún lado que el super yo tenía una doble orden, digamos así. Así Sí. como el padre debe ser. Sí. Que en realidad es así como el padre quisiera ser, debería ser, ¿no? Más todavía, más imposible. Y por el otro lado la parte negativa, ¿no? Así No. como el padre no podés, No hay puede cosas ser. que le No dan se- resultado. Se te está Es prohibiendo. decir, que tanto ideal como super yo son imposibles. Por eso Ricardo no hacía la distinción. Para Ricardo, ideal y super yo eran los mismos. Pero ¿no les parece que moral? vos traes algo que es muy importante, ¿no? Porque en realidad el mandato tiene que ver con el ser y el tener. Claro. No es ser o no ser. Y acá también vale la Las dos pena. cosas son imposibles. Sí, pero lo imposible es ser y tener. En dos Sí, órdenes sí. distintos. Son dos órdenes distintos. Son A dos ver, órdenes distintos. Y este es un tema muy en la interesante. identificación narcisista, ser y tener pueden coexistir. Bueno, pueden coexistir. Es decir, soy como mi padre, porque mi padre es un narciso que si me va a querer a mí si yo soy como él. ¿Sí? Entonces me identifico con él para tenerlo. Entonces ahí coinciden. Ser y tener el falo. Claro. Bueno, habría que verlo un poco. No es, Pero es el problema de la no es perfección. el desarrollo normal. No, pero eso ya tiene más que ver con una posición de un narcisismo organ-luz, en donde el objeto vela la fuente. Pero Freud lo dice así, el objeto vela la fuente. No quiere decir que no haya una diferencia entre objeto y fuente. Ok. Él mantiene, digamos, esta es toda una discusión sobre si hay un narcisismo anobjetal, Claro. esa es la base. Claro. ¿No? Ahora, en el órgano que sería lo más parecido, porque la fuente y el objeto coinciden, sin embargo dice Freud que el objeto vela la fuente. Uno ve el objeto y se pierde la fuente. Y es muy parecido esto a el problema de la melancolía, donde la sombra de lo que hay toda una relación muy interesante para trabajar. Pero me parece que la discusión básica de esto es si hay narcisismo anobjetal. Voy a traducir porque Enrique está hablando en inglés. ¿Cómo en En chino. Organluz en la... No, hermano. Placer de órganos. La dice en alemán porque es linda. Pero ¿por qué no te parece que sea una... No, claro. No, quería volver al asunto. El alemán es más así. Preguntarle porque si no le parece una doble moral el que se joda al super yo, digamos, parece ser muy moral también. Muy bueno, ¿no? Bueno, es una moral que reemplaza a otra, ¿no? Muy buena pregunta. Tiene que ver con esta ¿Cómo lo que dice de Frickel, hablaba de la diferencia entre ética y moral? Etimológicamente significa lo mismo. Moral deriva del latín, la palabra mores, y significa costumbres. Y ética viene de ethos, que significa costumbre. Así que se
los latinos tradujeron esto por mores, y bueno, nosotros lo recibimos las dos tradiciones, el lenguaje castellano. La postura de Ricardo respecto a esto, pero él tenía una postura. Él proponía estos no vienen del griego. Sí, esto viene del griego, es lo que te decía. Monos del latín. Sí, o sea, hay una diferencia entre el origen latino y el origen. Claro, mores es la traducción latina de estos. Cicerón cuando traduce estos, Lo que pasa es que esa Sí, es lo mismo, diferencia, porque cuando vos ves esa diferencia aparece después. ahora, Ricardo pensaba que sí, que había que diferenciar. Él decía, bueno, moral, en todo caso, es la moral superyoica, es la moral que predomina en la sociedad, y ética sería una ética basada justamente en el yo, no en el superyo. ¿Por qué? Freud, en el yo y el ello, dice, yo hasta ahora tuve el que juzgaba, el que manejaba la acción y la relación con la realidad era el superior. Ahora me corrijo y digo que el que debe ser es el yo, el que maneja las relaciones con la realidad. Claro, lo que ocurre es que en realidad el superyo sigue teniendo peso y es más es el que debería en realidad manejar. Es el yo, el que está en contacto con la realidad, es el que debería poder Claro. pensar la realidad. Entonces, la moral sería una ética basada en el superyo. Una moral basada en el superyo. Y una ética, queremos diferenciar los términos, si uno le da sentido, esta diferenciación que tipológicamente no la tiene, tipológicamente es lo mismo. Pero si uno le quiere dar un sentido a uno y a otro, uno puede decir, la moral está basada en el superyo, desde Ricardo. Una ética basada en acuerdos, una ética basada en acuerdos racionales. Entre yoes. Era muy importante para Ricardo el concepto de acción específica, que esto es otro aspecto que le enfatiza. El de las acciones, ahora que hablábamos de diferencias, no es una diferencia con Freud, es que toma un aspecto que Freud lo menciona en el proyecto y lo menciona una vez más, creo que en la interpretación del sueño. Pero después no habla más del tema, que es la acción específica. Dice, para realizar la acción específica hay que fundamentarla en el principio de realidad, y esto estoy en el libro. Y esto, en todo caso, las acciones que compiten a la relación en la sociedad tienen que ser basadas en acuerdos establecidos entre las personas que conforman ese grupo. Pero perdón, un acuerdo entre yoes no elimina un principio psicoanalítico fundamental, que es el de lo inconsciente, el ello, lo que pulsiona. El yo tiene partes. Perdón, el ello y el superyo, como derivados. Yo y ello tienen ellos totalmente inconscientes, pero yo tiene partes inconscientes, tiene partes conscientes. Y ahí viene todo lo que te decía antes, de la importancia que le da a él a todos los previos de esta relación de la represión. O sea, hay todo un conocimiento intuitivo. Primero partamos, hay conocimiento que es filogenético, volviéndolo de él. Bien animal, bien biológico, que nos viene dado por nuestra composición biológica. Después, ¿cómo se tramita esto en el psiquismo? En este sistema de relaciones que se va estableciendo primero en el sistema primario, en el proceso primario, y después en el secundario, la palabra se adquiere antes de la represión. Los años de represión es un poco posterior. Hay toda una visión de la realidad basada en que la represión no interviene. Entonces, y esto está en ello. Aquí está en el ello. Si el ello es el depósito, como le dice, el precipitado del antiguo yo, ¿no? El ello también está formado por los antiguos yo, y esto está en el ello. Más allá de lo que se trae. Pero el precipitado de identificaciones. Sí. Sí, El claro. yo como precipitado de Sí, identificación. pero es una de las definiciones que No, hace ello, yo cuando Sí, dice por acuerdo, no, yo, pero se ha precipitado el yo. Esa palabra. no, de yo, no, de identificación. No, de precipitado de identificación. Claro. Dice precipitado. Guarda la historia de los antiguos yo. Bueno,
Pero bueno, permítame esto porque es hacia la, Ni siquiera de eso, porque es filogenético, perdón. digamos, hay una cuestión acá que está en el libro, vuelvo al libro, que es la identificación con el padre vivo. ¿Por qué nos identificamos? Cuando aparece la identificación con el superyo. Ricardo lo compara con lo que ocurre en la psicosis. Dice, ¿por qué? Hace esta pregunta. Dice, en la melancolía uno se identifica con el muerto. Ahora, el niño se identifica con el papá. Empieza con la imitación y se identifica con el papá, con la mamá, con los padres. No solamente con el papá, se identifica con los padres. ¿Por qué esto tendría que producir una desexualización? Entonces, lo que dice yo, explicar esto, dice, ¿qué ocurre? Es como que, ¿con qué nos estamos identificando? ¿Nos identificamos con el padre vivo o con lo que el padre debe ser? ¿O nos estamos identificando con algo que está vacío, que no es una persona viva, sino que nos estamos identificando con algo que es que es algo totémico? Dice. En esa identificación se pierde el objeto. Dice, y cuando el objeto se idealiza, se infla, dice, yo creo que ocurre algo como ocurre en la psicosis. Que hay un agrandamiento, se agranda el yo y se pierde el yo. Y ahí se produce una desmezcla instintiva. ¿Y qué es una desmezcla instintiva? Ricardo habla a nivel psicológico de desorganización y a nivel biológico de una desmezcla instintiva. Se produce algo que se altera en el propio organismo. Entonces, cuando estamos hablando de esto que vos, es bastante denso todo esto, lo menciono porque está en el libro de que quiere leerlo, pues ahí está desarrollado. El yo es recuperar esa parte que no ha sido destruida, porque si tomás el super yo, el fruto de un vaciamiento, hay una parte del yo que se muere directamente, hay una cantidad de neuronas, esto lo dice el otro, lo desarrolla en su primer libro, El aparato psíquico de la realidad, la destrucción del complejo de Edipo. Y la destrucción del complejo de Edipo, si se destruye el complejo de Edipo, hay una cantidad de representaciones que se pierden, que se destruyen. Entonces, hay una parte de eso, hay una parte de aquello que nos relaciona con la realidad que se está perdiendo. Entonces, no perdemos nada por dejar de lado eso, dejamos toda una historia de muerte, de sacralización, toda la historia, y pensemos en lo real, en la acción específica, en lo que nos conviene, de acuerdo a la realidad, y lo que nos hace bien. Y cómo convivimos, y no atarnos a principios, mira, porque los principios son maravillosos, no matarás, amar al prójimo como a ti mismo, y después vemos bombas atómicas, bueno, todo lo que estamos viendo. No voy a entrar en eso. Entonces, un acuerdo, ¿qué pasa si mandamos al carajo al yo? No pasa nada, vamos a estar más felices. El problema económico del marxismo es que el principio Freud lo quiere llevar a un problema económico, no a un problema. El principio está en el masoquismo erógeno, en la economía del masoquista. Después se van sumando a esa economía masoquista el problema del masoquismo femenino y el masoquismo moral. Pero el más complejo es ese masoquismo erógeno que responde a ciertos principios que podríamos decir económicos, porque es lo que trata Freud de articular más allá del principio del placer, ¿no? Más allá del principio del placer queda como un artículo demasiado teórico en ese sentido. Pero la resolución de los problemas clínicos del más allá del principio del placer están en el problema económico del masoquismo, ¿cierto? A mí me parece, ¿no? Lo digo así. No, está bien. Sí. Y sobre todo tratando de articular un problema que es el masoquismo erógeno, ¿cierto? Entonces, ¿por qué, digamos,
esta problemática es tan importante en Freud? Porque implica un cambio fundamental. El super yo aparece en el yo y el hecho. Ahí aparece el super yo. Hasta ese momento, el yo tenía que lidiar con el ideal del yo. El ideal del yo era, digamos, efectuaba el proceso de represión en el ideal del yo. La condición ¿No de es cierto? La condición. Entonces, y justamente el yo y el hecho es como una especie de borde de pasaje de la primera teoría pulsional al más allá del principio del placer. Está ahí ese borde, está ahí empezando a diferenciar que más allá del ideal del yo, hay algo que está al servicio del más allá. El ideal del yo está al servicio del principio del placer, fundamentalmente. Por eso lo desarrolla incluso en la inclusión al narcisismo. Y a los dos principios del suceder psíquico es todo el ideal del yo. Pero cuando aparece el más allá, tiene que meter alguna otra cosa que funcione distinta del ideal. Me parece que ahí también hay una ¿Ese sería el masoquismo? ¿Qué cosa? Ese más allá, ¿cómo funciona ese más allá? Ese más allá es lo que lleva a Freud a plantear el masoquismo primario. Ah. Y el problema económico del masoquismo es eso, el dar cuenta de un masoquismo primario, dar cuenta de ese masoquismo. Pero me parece que es importante este borde que hay en el yo y el ello, entre lo que es ideal del yo, lo que es del ideal del yo y lo que es del super yo, que son dos cuestiones distintas. Lo del ideal del yo no le alcanzó a Freud cuando empezó a pensar que había un más allá del principio del placer, porque el ideal del yo funciona perfectamente dentro del principio del placer, pero cuando empieza a pensar de que hay algo más allá del principio del placer y un más allá del principio del placer contradictorio con el principio del placer, porque lo contradictorio es que hay una satisfacción dolorosa. Ahí se arma el problema, el más allá del principio del placer. Cuando dice, pero ¿cómo puede ser que este chico juegue a lo más terrible que perderla a la madre? Y encuentra una cierta satisfacción en ese juego, en hacer desaparecer el objeto. O que siga soñando, teniendo los sueños de sufrimiento. Claro, de la guerra. traumático. O diría, ¿no? Toda la gama de malestares al que uno se enfrenta en la clínica. Yo dice que está por terminar No, ya. exacto. Y yo quería preguntar, cuando Enrique habló de controversias, me surgió la idea a los tres que compartían con Ricardo. ¿Cuáles son sus controversias? Quería saber qué posición, qué controversia. Voy a decir que no lo pienso en términos de controversias, sino en términos de interacción. Los opuestos, lo que es opuesto no es conflictivo. Lo diferente no es lo conflictivo. No tiene por qué ser conflictivo. Que yo no dije conflictivo, No, dije es que controversia. controversia. Bueno, es No, controversia. como Ricardo tenía Bueno, su controversia con Freud, que es lo que promueve el diálogo, esas diferencias. Claro, pero ¿no? la palabra, digamos, ¿Qué cosas se piensan? Claro, qué cosas se piensan diferentes. lo que yo pensaba, en mi caso particular, Claro. Sí. era pensar juntos. Ajá. No ponerme ni en contra ni a favor, pensemos. Vamos a pensar y a ver qué sube. Y de hecho, esto que decía Rica, Julia, ¿Quién encarna, Ricardo? que hay, expresa muchas voces, Ricardo. ¿No? Yo también lo digo yo, también lo pongo en ejemplo, no estamos de acuerdo en esto. Hay múltiples voces, no solo la de Echeverri, la de Ballesteros, la nuestra, como vos lo decías, sino también la de Aristóteles,
Abelardo, bueno, una cantidad de y toda la gente con la que él hablaba, digamos, no, y hay una versa y lo contrario lo que va hacia, sino acá sería interactuar y pensar en común, por ejemplo acá, bueno, se tira una idea, se tira otra, y empezamos a ver, ¿qué mierda es esto? Diría, ¿qué es la política? ¿Qué mierda es esto? Diría Ricardo, a ver de qué se trata. Y empezamos a hablar, y vemos que surge, y vamos construyendo entre lo que dialogamos a ver qué surge. O sea, yo no me sentí en... Sí de preguntarme, no te entiendo, explícamelo, pero a mí me parece que, pero Ricardo, ¿no lo ves esto? No, bueno, pero bueno, así, en mi caso particular. ¿No? Julián, Andrea, en su caso. Yo a mí me queda siempre, me queda todavía una pregunta que le hice a Ricardo y él me la contestó. ¿Por qué la identificación que se produce cuando se destruye el complejo de Edipo, completo, no es una identificación, en todo caso, al tipo melancólico? Si introduzco el objeto amado, introduzco el objeto odiado, bueno, si introduzco el objeto odiado, todo bien, pero cuando introduzco el objeto amado, para mí es melancólico. Bueno, Ricardo dice sí, pero acá dice, y es cierto, pero dice, no cumple nuestras expectativas, porque no se introduce el objeto amado. Pero eso es en el Edipo simple. Eso es en el Edipo positivo, en el Edipo normal, como dice Flores. Cuando es completo, bueno, y eso siempre me quedó ahí como dando vueltas. Quizá porque tengo algo de melancolía. Pero tenemos que seguir. Pero de todas maneras, el tema de destrucción, sepultamiento, naufragio. Son ideas totalmente distintas. Sí, destrucción, rendimiento. Destrucción, sepultamiento, naufragio, son ideas, distintas traducciones que implican distintos conceptos. Naufragio nunca queda destruido del todo. Andrea, ¿tuviste Los restos. controversias, digamos, en esta No, a mí lo que en los últimos tiempos de leer el complejo de Edipo tal como lo describía Freud, no me terminaba de convencer y yo cuando quería preguntarle a Ricardo, por eso me gustaba cuando él dijo volver a preguntarse, Ricardo en ese sentido él quedaba, digamos, como bien, lo entiendo yo, te recuerdo que él lo tomaba tal como lo describía Freud. Y yo tenía mis dudas. A mí me gustaría poder pensarlo desde otro lugar. A veces me daba la sensación de que sí, hay cuestiones que yo repensaría, ¿no? Por ejemplo, cuando yo le quería hacer esas preguntas, en ese sentido, ahí aparecía por el Converse. Bueno, está bien, estamos en la hora. Afortunadamente. La gente me va a presentar. No, que cortaba mucho. y se pegó recién, se acaba de pegar. Sí. Bueno, Muchas gracias. agradecido. No, gracias por invitarnos a la introducción del libro de la Biblia. Yo no tengo libro. ¿Quieren entrar al Chao, nos vemos. Chao. Gracias. Chao. Bueno, Ricardo no sabe, no sé